En este video hablaremos sobre la infección bacteriana externa e interna, creado por alumnos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. En este subtema hablaremos sobre las bacterias extracelulares, explicando la manera en que afectan tanto clínica e inmunológicamente al cuerpo humano, para después tomar las decisiones pertinentes y adecuadas para el paciente. Comenzamos con que la denominación bacteria extracelular incluye gran variedad de microorganismos, cuya característica esencial reside en su capacidad de replicación en el compartimento. Empezaremos a hablar sobre su acción patógena, la cual puede presentarse en dos procesos fundamentales. Número 1, la inducción de respuestas inflamatorias con destrucción de los tejidos, y número 2, producción de las toxinas. Estas mismas se dividirán en endotoxinas, que son componentes de las paredes celulares de las bacterias, y exotoxinas, que son secretadas por estas mismas bacterias. A continuación, hablaremos sobre la respuesta protectora humoral, el cual se va a basar en anticuerpos más el complemento, especialmente C3b, el cual nos va a generar las opsoninas y estas nos van a ayudar a facilitar la fagocitosis. También incluye la activación del sistema de complemento, el cual da una producción localizada de moléculas efectoras inmunitarias que provoca respuesta inflamatoria amplificada y más eficaz. También factores quimiotácticos como neutrófilos y macrófagos, lo cual nos da una acumulación de fagocitos. Ahora hablaremos sobre la inmunidad innata, sobre todo en la activación del complemento, la cual provoca opsonización y promoción de esta misma fagocitosis. Y esta fagocitosis nos da como resultado a los neutrófilos y a los macrófagos a través de los receptores de superficie, los cuales reconocen bacterias extracelulares mediante la fagocitosis, receptores para manosa y receptores basurero. También reconocen bacterias opsonizadas mediante los receptores para el complemento. También estimulan la actividad microbiana de fagocitos, como los receptores tipo TLR, y esto nos da una respuesta inflamatoria. Ahora seguiremos con la inmunidad extracelular adaptativa. La inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra bacterias encapsuladas ricas en polisacáridos. Su modo de acción es bloqueando la infección, eliminando los microbios y neutralizando las toxinas. Para los microbios como Neisseria y Streptococcus pneumoniae, el vaso desempeña una función muy importante en la producción de anticuerpos y en la eliminación fagocítica de bacterias opsonizadas. Los mecanismos efectores usados por los anticuerpos para combatir infecciones son neutralización, realizado por la IgG, la IgM e IgA. La opsonización, realizadas por la IgG1 e IgG3. La fagocitosis y la activación del complemento por la vía clásica, encargada por el IgM, IgG1 e IgG3. Los antígenos proteicos de las bacterias extracelulares también activan los linfocitos CD4, cooperadores, que producen citocinas y expresan moléculas de superficie que inducen la inflamación local, aumentan la actividad fagocítica y microbicida de los macrófagos y neutrófilos, y estimulan la producción de anticuerpos. Se involucran Th1 y Th17 en la respuesta. Los efectos lesivos de las respuestas inmunes contra bacterias extracelulares tienen como principal consecuencia la inflamación y la septicemia. En la inflamación, los neutrófilos y macrófagos provocan lesión tisular mediante la producción de eros y enzimas lisosómicas. Son autolimitadas y controladas. En la septicemia es una consecuencia patológica grave de la infección por bacterias gram negativas y gram positivas. Su forma mortal es el choque séptico. Los principales mediadores de la septicemia son el TNF, IL-6, IL-1. Las toxinas superantígenos bacteriana activan los linfocitos T, con la consiguiente producción de grandes cantidades de citocinas que causan un síndrome inflamatorio. La evasión inmunitaria por parte de las bacterias extracelulares
es gracias a que las bacterias con cápsulas ricas en polisacáridos resisten la fagocitosis mediante los mecanismos, los cuales son la variación antigénica de superficie por la E. coli y Neisseria gonorrhea, la inhibición de la activación del complemento por varias bacterias, la resistencia a la fagocitosis por neumococo, la captación de Eros por bacterias que expresan la catalasa. Como sabemos, la Escherichia coli es una bacteria gram negativa, la cual posee flagelos y una pared celular rica en lipopolisacáridos. Pondremos el ejemplo de un paciente que se encontraba con un pH alcalino en la mucosa gástrica y tenía algunas úlceras. Nuestro patógeno venció las enzimas digestivas, los péptidos antimicrobianos junto con las defensinas e invadió la microbiota normal. El primer paso lo harán los macrófagos, quienes reconocerán a la bacteria gracias a los receptores de patrón molecular asociado a patógenos, mejor conocido como PAMPs. Específicamente los receptores tipo TOL, entre ellos TLR4 para lipopolisacáridos y TLR5 que reconoce la flagelina. Posteriormente, los macrófagos, tras reconocer el patógeno, secretarán interleucina 1, la cual promueve la actividad fagocítica de los macrófagos, interleucina 2, que ayuda a la diferenciación de los linfocitos T, interleucina 8, que funciona como un potente quimiotáxico, factor de necrosis tumoral y quimiosinas. Las quimiosinas atraen a los polimorfonucleares, quienes empezarán el proceso de rodamiento por el epitelio vascular mediado por selectinas. Posteriormente se da el anclaje mediado por integrinas y por último la migración, en donde sucede la diapedesis. Los polimorfonucleares utilizarán sus mecanismos de eliminación de patógenos como el estallido respiratorio, fagocitosis, vaciamiento de sus gránulos, red de cromatina, entre otros. Al mismo tiempo, el sistema del complemento será activado por la vía clásica. Las células presentadoras de antígenos utilizarán dos tipos de receptores, los no opsónicos como los receptores marco y los opsónicos como CR1, CR3 y CR4, que reconocerán las moléculas C3b que pertenecen al sistema del complemento. Por último, para introducirnos a la respuesta adaptativa, los macrófagos gracias a la interleucina 1 aumentan su capacidad fagocítica para presentar los antígenos en contexto MHC tipo 2. En cuanto al sistema inmunológico adaptativo contra E. coli, el cuerpo inicia diversos mecanismos para la resistencia ante las infecciones bacterianas de tipo extracelulares, donde se buscará eliminar los microbios y neutralizar las exotoxinas que ejercen esta función, ya sea en el mismo sitio o viajando a través de la sangre. Este proceso, como todos, debe iniciar con la presentación antigénica. Casi todos los antígenos bacterianos son proteínicos, por lo que requieren el procesamiento y posterior presentación en el contexto molecular MHC2 por parte de los macrófagos que fagocitaron y destruyeron las bacterias. De este modo, se consigue la activación de los linfocitos Th17, en este caso debido al tipo de defensa que ejercen, los cuales secretan interleucina 17, interleucina 21, interleucina 22 e interleucina 16, donde su principal función es el reclutamiento y activación de neutrófilos, al mismo tiempo que se consigue la activación de los linfocitos T foliculares que dirigen la expansión y diferenciación de los linfocitos B, con la consecuente producción de los diferentes isotipos de anticuerpos. Es importante recalcar, inmunidad humoral es un elemento clave para obtener una respuesta protectora. Las inmunoglobulinas específicas confieren protección hacia este tipo de infecciones por 4 tipos de acciones. La primera es la producción de anticuerpos IgG opsonizantes. Las opsoninas son anticuerpos que se ligan a las superficies bacterianas y favorecen su fagocitosis, ya que su fragmento Fc se une al receptor para este que se encuentra en los monocitos, macrófagos y polimorfonucleares. Luego de la quimiotaxis se presenta la unión del fagocito con la bacteria, mediada por las interacciones moleculares entre lectinas del microorganismo con otras de la superficie celular, o bien entre factores del complemento y sus receptores. Esto lleva a muerte microbiana por mecanismos destructivos vinculado a la producción de especies reactivas de oxígeno o a la síntesis de fensinas. La segunda es la neutralización de exotoxinas. Las manifestaciones de la enfermedad están vinculadas a los efectos que producen las toxinas secretadas. En el caso de E. coli, a los anticuerpos se ligan a las toxinas y bloquean su unión a las células blanco. La tercera es la inhibición de la adherencia a las células epiteliales. De igual forma, los anticuerpos de tipo IgA son efectivos para impedir la adherencia de agentes patógenos a las células epiteliales. Y por último, la activación de la vía clásica del complemento por IgG e IgM.
Ahora presentaremos las bacterias intracelulares. Las bacterias intracelulares son un grupo heterogéneo de agentes patógenos que pueden separarse en dos grandes tipos dependiendo de su requerimiento para su supervivencia. Unas son las facultativas, que pueden estar o no dentro de la célula para sobrevivir, no es totalmente esencial que estén ahí. Y como ejemplos tenemos a Mycobacterium tuberculosis, bovis, leprae, Salmonella typhi y paratyphi, Bruselas, Legionella pneumófila y también monocitogenes. Y también tenemos a las obligadas, que necesariamente tienen que estar dentro de la célula para asegurar su supervivencia. Estas son las rickettsias, Chlamydia burnetii y Chlamydia trachomatis. También estas bacterias intracelulares, si bien infectan a los macrófagos, también pueden residir dentro de células endoteliales y epiteliales. Algunas bacterias intracelulares facultativas pueden invadir células fagocíticas no profesionales, como vienen siendo las células de Schwann por Mycobacterium leprae y los hepatocitos por Legionella monocitogenes. Lo que normalmente sucede ante un ataque de estas bacterias, cuando una célula fagocítica profesional reconoce a un agente extraño, en este caso las bacterias, lo que hace es fagocitarla y procede a destruirla mediante óxido nítrico sintetasa y especies reactivas de oxígeno. Además, en el fagosoma cambia su pH básico, que sirve para la destrucción de las bacterias, lo cambia a uno ácido para su unión con los lisosomas. Muchas bacterias lo que hacen es evitar la formación de estos fagolisosomas, o lo que hacen es escapar del fagosoma hacia el citoplasma, con el fin de evitar su posible inminente muerte. Y lo que tenemos respecto a los mecanismos inmunológicos que tenemos para protegernos, existen la activación de macrófagos, los cuales aumentan la síntesis de especies reactivas de oxígeno y de óxido nítrico sintetasa y de factor de necrosis tumoral alfa. También existe presencia de citocinas que inducen la producción del interferón gamma, que a su vez es el principal activador de los macrófagos. Ahora, como primera línea de defensa en la inmunidad innata contra las bacterias intracelulares, tenemos que está mediada por fagocitos, los cuales intentan digerir sin éxito las bacterias. Estos fagocitos abarcan los neutrófilos y los macrófagos. También tenemos a los linfocitos citolíticos naturales, los cuales sintetizan interferón gamma, que sirve para la activación de macrófagos. Las bacterias van a tener efecto en las células infectadas, en las cuales van a activar la expresión de ligandos activadores de linfocitos citolíticos naturales, y los macrófagos en las células dendríticas van a provocar la síntesis de interleucina 12 y 15, las cuales también son inductoras tanto de células citolíticas naturales como de TH1. La respuesta innata suele ser incapaz de erradicar estas infecciones, por lo que requeriremos de la adaptativa, pero por el momento vamos a describir a las células citolíticas naturales, las cuales, como ya se mencionaba, secretan interferón gamma en presencia del factor de necrosis tumoral alfa e IL-12, y su efecto sobre las células infectadas es causar la lisis celular. Y los macrófagos son activados por el interferón gamma, producen esferocitosis y aumentan la síntesis de especies reactivas de oxígeno y óxido nítrico sintetasa, los cuales ejercen su acción tóxica sobre las micobacterias que algunas células pudieran contener en su interior. Y aquí tenemos muy resumida el proceso de la activación de macrófagos, que al serles presentados el antígeno se sensibilizan y obtenemos macrófagos activados. Los macrófagos son un arma de doble filo, debido a que pueden causar lesiones tisulares en donde están tratando de contener la infección. Pueden causar la hipersensibilidad de tipo retardado, o sea, la tipo 4, a los antígenos proteínicos microbianos. Estos, a través del estímulo antigénico que tienen, empiezan a formar granulomas, y de hecho, esta inflamación granulomatosa es la más característica de algunas bacterias intracelulares. Ahora, en la inmunidad adaptativa contra las bacterias intracelulares, tenemos que va a haber un reclutamiento y activación de fagocitos, y también tendremos la presencia de linfocitos T, los cuales nos van a ofrecer dos tipos de reacciones. Los CD4 van a expresar CD40 y van a producir interferón gamma,
y los CD8 activados, como CTL, van a matar a las células infectadas eliminando los microbios que escapen de los mecanismos líticos de los fagocitos. Se van a diferenciar en células efectoras TH1 bajo la influencia de IL-12. Además, como se mencionaba para la CD4, expresan un ligando para CD40 y secretan interferón gamma, los cuales son estímulos necesarios para activar los macrófagos y producir varias sustancias microbicidas. Retomando lo que estábamos comentando, vemos que la inmunidad adquirida va a ser la principal forma de ataque contra las bacterias intracelulares, y lo que vamos a buscar es la respuesta inmunitaria celular, ya que la respuesta inmunitaria humoral no va a ser tan importante en este caso, ya que la respuesta inmunitaria celular nos va a ayudar en la activación de macrófagos y la lisis celular. Las células CTL van a expresar Fas y el ligando de Fas. Van a producir perforinas y granzimas necesarias para la lisis celular y van a activar a través de la vía clásica a los macrófagos. Por su parte, los linfocitos TH1 van a secretar interferón gamma, a través de él van a activar al macrófago y también van a activar a otros linfocitos CD8. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El macrófago va a presentar el antígeno de la bacteria intracelular al linfocito T-naive, ocasionando varias acciones. El macrófago, por su parte, va a secretar interleucina 12 y factor de necrosis tumoral alfa para activar a los linfocitos NK, los cuales van a aumentar la actividad microbicida de los macrófagos infectados, aumentando las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Asimismo, el linfocito T se va a poder diferenciar en dos subtipos principales, TH1 y TH17, los cuales se van a encargar, además de facilitar la diferenciación de los linfocitos CD8 en linfocitos citotóxicos, los cuales van a realizar también la apoptosis por medio de Fas y Fas ligando, las perforinas y granzinas, y todo esto con el fin de acabar con las bacterias intracelulares. Asimismo, el macrófago también puede ser activado por los linfocitos citotóxicos. Cabe resaltar que esto es solo un ejemplo, ya que cualquier célula infectada que sea una célula presentadora de antígeno va a poder producir esta activación. Las bacterias intracelulares también tienen mecanismos para evadir todas estas defensas y por su parte las bacterias también van a tener mecanismos para evitar la respuesta inmunitaria que nuestro cuerpo pueda producir. Esto sucede a través de un mecanismo en el que hay dos procesos simultáneos, a través del cual primero el patógeno implementa estrategias para replicarse, persistir y evadir nuestros intentos por mitigarlo. Y por otro lado vamos a tener al hospedero que va a procurar prevenir y erradicar la infección tratando de dañar lo menos posible a los tejidos. Las bacterias van a secretar sustancias repelentes o toxinas para los fagocitos, los cuales van a inhibir la quimiotaxis. Van a poseer cápsulas o cubiertas externas, algunas de ellas, para inhibir la unión al fagocito. Van a secretar amoníaco y aumento del pH para inhibir la unión de los lisosomas. Un ejemplo de esto son las micobacterias. También van a poseer cubiertas externas altamente resistentes. Se van a rodear de un glucolípido fenólico que va a eliminar los radicales libres, como Mycobacterium leprae. Van a secretar liporabinobanano, que bloquea la capacidad de los macrófagos para responder al interferón gamma. De nuevo, las micobacterias son un ejemplo de ello. Y diversos gérmenes escapan del fagosoma y se multiplican en el citoplasma, como Mycobacterium leprae. Las células infectadas pueden también perder su capacidad para presentar los antígenos y de esta manera tampoco ser reconocidos y evitar la respuesta celular. Y se puede provocar una fagocitosis por una vía independiente de IgG, lo cual provoca una inhibición del estallido respiratorio de los neutrófilos. Ahora, si bien comenzaremos a hablar sobre el ejemplo de las bacterias intracelulares, en este caso se seleccionó Mycobacterium lepra. Mycobacterium lepra como tal es un bacilo intracelular no móvil y gram positivo.
Este bacilo se transmite por contacto persona a persona. Se cree que este microorganismo incluso se puede transmitir por inhalación de algún aerosol infeccioso o por algún contacto de piel con las secreciones y exudados de la herida. Existen 3 formas de la enfermedad. La primera es la lepra tuberculoide, que se caracteriza por ser pacientes relativamente resistentes a la infección. Estos van a presentar una o pocas lesiones, pocos bacilos y una fuerte reacción de la inmunidad mediada por células. La otra forma polar de la enfermedad es la lepra lepromatosa, que se va a caracterizar por innumerables lesiones llenas de bacilos, altos niveles de anticuerpos circulantes contra Mycobacterium leprae y la ausencia de la inmunidad mediada por células. Y existe otra llamada borderline, en las que se muestran variaciones según su acercamiento hacia una u otra forma polar. En esta infección, la inmunidad celular es en gran parte la responsable de la inmunidad protectora, ya que esta bacteria, al ser intracelular obligado, depende de la activación de macrófagos, células de Schwann y otras células del sistema retículo endotelial, en las cuales el microorganismo prolifera y produce la afección. Además, grandes números de bacilos llevan a una gran respuesta humoral, en la cual ciertos anticuerpos son los causantes de algunas manifestaciones patológicas de la enfermedad. Sin embargo, no se conoce el papel directo de estos, únicamente nos representan la carga bacilar que nos ayuda a dar el seguimiento terapéutico. Asimismo, los anticuerpos pueden facilitar la entrada de bacilos en las células macrofágicas mediante los receptores FcU y FcT para inmunoglobulinas o receptores CR1 y CR3 para componentes del sistema de complemento, que es activado después de la combinación antígeno-anticuerpo. Sin embargo, no hay evidencia de que los anticuerpos jueguen un papel directo en la resistencia. Una vez explicado esto, procedamos viendo qué es lo que exactamente sucede en nuestro organismo con este microorganismo. Las células presentadoras de antígeno, generalmente células dendríticas o macrófagos, fagocitan y parcialmente digieren el microorganismo. Algunos péptidos antigénicos pasan a la superficie de las células presentadoras de antígeno y conducen a la muerte del microorganismo. Como se mencionó anteriormente, existen 3 tipos de lepra, principalmente lepromatosa y tuberculoide, en las cuales habrá una respuesta inmunológica diferente. En la lepra tuberculoide, los pacientes tendrán una respuesta inmunológica donde intervendrán los linfocitos tipo 1, los cuales comenzarán una producción de interleucina 2 e interferón gamma, que atacarán la infección intracelular. La eficiencia de esta nos explica la escasez de bacilos en las lesiones y el desarrollo de reacciones fuertes de hipersensibilidad retardada, representada por la formación de granulomas que terminarán causando daño a nervios periféricos debido al infiltrado inflamatorio, el cual cuenta con la secreción de células mononucleares como lo es interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Mientras que en las reacciones inmunológicas de tipo 2 predominará la lepra lepromatosa, con las consecuencias de la síntesis de altos títulos de anticuerpos y la supresión de las reacciones de la inmunidad protectora, la forma leprosa conlleva muchos bacilos, poco interferón gamma y no activa TH1, siendo el protagonista TH2. La forma activa de CD4 va a producir inmunoglobulinas. A diferencia de la lepra tuberculoide, el daño a los nervios en la lepra lepromatosa es relativamente tardío y los posibles mecanismos inmunológicos involucrados en su inducción no han sido claramente definidos. Pero, ¿qué pasa si existe una buena respuesta adaptativa de los linfocitos tipo 1? La respuesta es sencilla. Habrá una reversión que causará edema, eritema y dolor a nivel de la piel e inflamación de los nervios. Mientras que en la forma de borderline pueden tener un desenlace inespecífico, ya que los pacientes pueden sufrir una intensificación o una disminución de la inmunidad adaptativa. Y si existen afectaciones sistémicas a nivel de nervios, ojos, huesos, riñones y otros órganos, la respuesta inmunológica estará mediada por linfocitos TH2
donde habrá un proceso de hipersensibilidad mediado por inmunocomplejos. Finalmente, como tratamiento para la presentación pausivacilar se suele administrar rifampicina y dapsona durante 6 meses, mientras que para la forma multivacilar se suele recomendar rifampicina, dapsona y clofazimina durante 12 meses.